Buenos días, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí. ¿Qué tal? Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este primer Congreso Internacional Cómplices de la Comunicación. Yo soy Lucía Ballesteros Aguayo, coordinadora de esta mesa Desinformación y Manipulación de la Opinión Pública, y para mí es un auténtico placer y un gustazo realmente poder estar aquí con todos ustedes. Doy las gracias al Congreso, a la organización del Congreso Internacional Cómplices de la Comunicación, y, por supuesto, a todos y todas las participantes, sin los cuales pues, este evento no sería posible. Si les parece, vamos a comenzar sin más demora con la primera intervención, que está a cargo de las profesoras Jennifer García Garrizo y Desiree García Lázaro. Bienvenidas. Jennifer, encantada. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Desiree creo que no está, estoy yo sola, pero presento en nombre de las dos. Muy bien, pues nada, la profesora Jennifer García Carrizo, por situarnos un poco en situación y hacer una breve semblanza de la profesora. Es profesora ayudante doctora en la Universidad Rey Juan Carlos, es doctora internacional en Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es primer premio extraordinario de doctorado con su tesis doctoral Ciudad y Comunicación, Gestión de la Imagen de Marca en distritos culturales y creativos. Ha obtenido diferentes premios, entre ellos el Premio Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria. Es máster en Comunicación Audiovisual para la era digital. Ha sido galardonada con más de 25 becas, entre ellas 8 premios además a la excelencia en investigación y 2 premios a la innovación docente. Ha sido contrato postdoctoral Juan de la Cierva y actualmente es IP del proyecto Comunicación, Ciencia y Participación Ciudadana. Nuevos modelos interactivos e inmersivos en ámbitos educativos y culturales. Nos viene a hablar la profesora Jennifer García de la participación ciudadana en la ciencia, una estrategia contra la desinformación desde contextos educativos y culturales. Yo creo que es una propuesta muy ambiciosa, estoy deseando escuchar a la profesora porque realmente siempre tendemos a abordar el tema de la desinformación desde un punto de vista del fact-checking, ¿no? De la verificación y un poco desde el ámbito o desde una perspectiva un tanto negativa, ¿no? Y en este caso, pues la profesora ha tenido la valentía y la lucidez, yo creo, ¿no? de ver la desinformación en materia positiva, ¿no? Desde un enfoque positivo. Yo creo que nos va a alumbrar muchísimo esta propuesta. Como les comentaba por correo, por favor, intenten ajustarnos un poco a los 10 minutos para que luego podamos tener un debate posterior que yo creo que puede ser muy enriquecedor. Adelante, profesora. Perfecto, Lucía, pues muchas gracias. Mira, voy a compartir el PowerPoint, si me podéis confirmar que lo estáis viendo, que yo creo que sí. Se ve perfectamente, lo único que le vimos un poco bajito. A mí me oís bajito, un poquito. ¿vale? Intentaré gritar, a ver si así. Ahora mejor, vale, gracias. Pues muchas gracias, Lucía. Bueno, pues comienzo. Efectivamente, Lucía, es una aproximación un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en temas de desinformación. Nosotras tenemos, Desiree y yo formamos parte, yo soy la IP y Desiree forma parte del equipo de investigación de un proyecto que se llama CONCIPA, Comunicación, Ciencia y Participación Ciudadana. Y bueno, uno de los principios de los que partimos es pues que es fundamental que la ciudadanía forme parte de esos procesos de comunicación científica y también de ciencia ciudadana, pero sobre todo de comunicación científica, para que esté informada. Es verdad que la desinformación se puede atajar, ¿no? a través de diferentes vías, pero considerábamos que una manera de atajarla es generando una confianza en la ciencia y transmitiéndoles cómo es el proceso científico para que luego ellos, cuando puedan ver una información en cualquier lugar, puedan realmente verificar si el proceso científico que hay detrás tiene sentido o no. Y de ahí viene un poco nuestra propuesta, ¿no? A ver si me deja pasar diapositiva ahora.
El proyecto de investigación con CIPA, de hecho, lo que hace es analizar el papel de las tecnologías inmersivas. O sea que al final no es solo hablar de, vale, cómo podemos generar participación ciudadana en la ciencia o en la comunicación científica, que son cosas ligeramente diferentes, cómo podemos generar esa participación, sino además si podemos o no hacerlo a través de las tecnologías inmersivas. Y es ahí un poco donde nosotras teníamos el foco, en esas tecnologías inmersivas. Porque al final nos interesaba ver si funcionaban o no funcionan, o pueden funcionar mejor o hay otras tecnologías, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer, por un lado, una revisión sistemática de la literatura, una SLR, y luego 22 entrevistas semiestructuradas en profundidad con una duración de entre 1 hora y media y 2, a tanto dirigidas como académicos y a profesionales del sector que trabajan en temas vinculados a la realidad virtual y a la realidad aumentada para ver qué opinaban ellos, ¿no? En total analizamos aproximadamente un 45% de las entrevistas eran académicos, un 55% a profesionales, a especialistas en museos XR, en comunicación institucional y proyectos de ciudad ciudadana, y hicimos entrevistas tanto en España como en Italia, ¿no? Para tener un poco esos contextos, ver cuáles eran las opiniones, y lo que sí que hicimos es intentar que los campos de expertise fueran lo más multidisciplinar posibles, es decir, que hablamos con expertos y académicos de museología, de XR, educación, de innovación, de comunicación científica y ciencia ciudadana, y también, pues eso, ¿no? De esos espacios culturales que estarían incluidos dentro de la museología. ¿Qué resultados o qué hemos visto? Bueno, antes de entrar ahí, aclarar una cosa, ¿no? La comunicación científica es aquella que comparte la ciencia ciudadana es la que la construye junto a la sociedad, entonces hay una ligera diferencia que es importante aclarar, pero lo que a nosotros nos interesaba es que ambas son pilares de una cultura científica abierta, participativa y democrática, y que creemos que eso es clave para construir una sociedad que confíe en la ciencia y que consecuentemente, a través de esa confianza construida y también el entendimiento, ¿no? El comprender cómo funciona la ciencia, pues sepa identificar fuentes de confianza. En ese sentido, ¿cuáles fueron los resultados que nosotros hemos encontrado? Pues hemos visto que hay una serie de estrategias efectivas para construir una comunicación científica eficaz que se basa, por un lado, en que la comunicación sea bidireccional. De hecho, estamos hablando de comunicación científica, no de información científica. Entonces, una de las claves que hemos visto es que es importante que cuando estemos trasladando ese proceso científico a la ciudadanía, ella pueda, de algún modo, establecer un diálogo genuino con nosotros, que no sea un punto en el que yo vengo, doy una charla y me voy, sino que haya un espacio de intercambio y de debate, ¿no? Donde ambos saberes pues, se enriquezcan mutuamente. Por otro lado, vimos también que los canales han de ser horizontales. Muchas veces funcionan muy bien foros especializados, grupos temáticos, Telegram, espacios donde se pueda crear esa comunicación, aunque no sea peer-to-peer, porque al final es científico-sociedad, pero que se sientan como iguales, ¿no? Y luego, que es importante también cuando creamos esos espacios de comunicación y de divulgación científica, fomentar un carisma compartido, lo que hemos llamado así, ¿no? Que el liderazgo no solo resida en la persona que está hablando, sino que también, en cierto modo, pueda estar en aquellas personas, ¿no? Que nos están intentando, en ese público que ha asistido a escucharnos. Y, cómo no, que esto sea algo a largo plazo, que genere un impacto colectivo, que no sea algo de voy, doy una conferencia y me voy, ¿no? Sino que se establezca pues, una relación con la comunidad. En ese sentido, ¿cómo nos pueden ayudar las tecnologías inmersivas? Bueno, hemos visto que sí que es verdad que los expertos y las expertas coinciden en que tienen un potencial transformador como herramientas revolucionarias a la hora de democratizar el acceso al conocimiento científico y de visualizar también pues, fenómenos inaccesibles, ¿no? Por ejemplo, toda esa parte que nosotros no podemos ver, como por ejemplo estructuras microscópicas, procesos biológicos, simulaciones de procesos físicos y químicos, o la exploración de aquellos entornos inaccesibles como puede ser el espacio, los océanos profundos, o yo qué sé, modelar, por ejemplo, espacios futuros, simulaciones predictivas, ¿no? Conceptos que son complejos y que no podemos nosotros verlos con nuestros ojos tal cual. Entonces ahí sí que hemos visto que las tecnologías inmersivas, la realidad virtual o aumentada, nos pueden ayudar mucho. ¿Qué ocurre o qué limitaciones hemos identificado? Claro, pues por un lado, la sostenibilidad económica. Estas tecnologías tienen un coste muy elevado y financiarlas a largo plazo es algo complejo. Y como hemos visto, estábamos hablando de que esa integración tenía que ser a largo plazo, ¿no? Al final no consiste en comprar la tecnología, sino que hay que mantenerla, hay que actualizarla, y eso nos lleva también a la siguiente dificultad o barrera que hemos encontrado, que es la capacitación técnica, la falta de formación especializada y de profesionales que ayuden a mantener viva esa tecnología. Al final no es tan sencillo, no todo el mundo sabe meter un programa en unas gafas XR y poder usarlas, ¿no? Entonces ahí hay
una falta de formación, ¿no? También académica y profesional. Y por otro lado, la parte de la brecha digital, el acceso tecnológico, ¿no? A todas esas tecnologías que necesitamos para tener, pues para poder hacer uso del XR y de la VR, ¿no? Entonces ahí había ciertas dificultades. ¿Dónde están los horizontes futuros y las conclusiones a las que nosotros hemos llegado? Bueno, pues por un lado, la accesibilidad tiene que ser un imperativo cuando estamos hablando de comunicación científica y más si la queremos usar para que la gente luego pueda, entienda los procesos científicos y sepa dónde buscar información y dónde no, pero también sepa cuando vea esa información, claro, el ideal sería que una persona pudiera leerse un paper, pudiera leerse un resumen de una investigación y comprender un poco lo que hace un evaluador, ¿no? Comprender si esa investigación está bien hecha o no. Y para eso necesitamos que sea accesible la ciencia. Entonces, en ese sentido, necesitaríamos que toda la parte de XR y VR pues fuera mucho más accesible. En ese sentido, muchos de los expertos nos hablaban del uso de los teléfonos móviles, ¿no? De que al final esas tecnologías, cuando consiguieran colarse en un móvil, sería cuando de verdad triunfaran o cuando se simplificara el acceso, ¿no? A ellas. Y luego, pues toda esa parte de formación especializada que se necesita, ¿no? Que urge inversión pues en capacitar a comunicadores científicos, educadores, gestores culturales en competencias inmersivas y en metodologías participativas. Nosotros nos quedamos, o la conclusión, ¿no? Es un poco que las tecnologías inmersivas en este caso no eran tanto el fin, sino como un medio más para construir una sociedad más científicamente alfabetizada, democratizar la participación ciudadana en la ciencia y, como no, como os decía, en la comunicación, para que pueda servir, entre otras cosas, para atajar esa desinformación y toda esa parte de fake news. Y estos eran un poco nuestros horizontes, ¿no? Futuros. Es verdad que esta investigación, este proyecto tiene una tercera fase después de esa SLR, de esa revisión de literatura y después de haber hecho estas entrevistas con expertos, que es una fase de focus group, de grupos de discusión, con un poco expertos, ciudadanos interesados en este tipo de asuntos, de desinformación, pero también de colaboración y participación en la ciencia. Y bueno, pues veremos a ver un poco, ¿no?, dónde nos llevan esos resultados, pero de momento, pues esto es lo que hemos visto. Así que nada, sin más dilación y ajustándome al tiempo que se me ha cedido, pues termino. Agradeceros a todos y a todas vuestra atención y que nos habéis cedido este espacio, ¿no?, para compartir quizás esta aproximación un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Así que gracias por darnos la oportunidad de presentar algo un poco distinto. Pues muchísimas gracias, profesora García Carrizo, y a la compañera, profesora también García Lázaro. Muchísimas gracias por esta interesante propuesta. Yo creo que todos nos ha dejado, y a todos, a todas, con la miel en los labios, ¿no?, por así decirlo, por utilizar una frase bastante coloquial, porque realmente es muy ambicioso este proyecto y nos quedamos con muchas ganas de conocer esos resultados de la tercera fase del Focus Group, que creo que es fundamental a la hora de incorporar a la ciudadanía en esta propuesta. Bueno, pues pasamos, y gracias también a la profesora por ajustarse al tiempo, así nos permite, como siempre, luego un tiempo de debate cuando todas las intervenciones sean finalizadas. Pasamos a la siguiente intervención. Muchas gracias, de verdad. Tenemos con nosotros a Luis Guillermo Velázquez Pérez. Es politólogo y maestro en estadística aplicada por la Universidad de San Carlos de Guatemala y maestro en política científica y tecnológica por la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Luis Guillermo ha sido profesor universitario y actualmente investiga sobre retroceso democrático en el programa de doctorado en el Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, en España. El profesor Velázquez viene a proponernos una investigación interesantísima sobre el movimiento Semilla en las elecciones generales de Guatemala de 2023. No olvidemos que el movimiento Semilla, el actual presidente pertenece a esta tendencia, ¿no?, a este movimiento, y el profesor va a hacer un análisis de la evolución temporal de la interacción en redes sociales y también en la confrontación desinformativa en relación con este movimiento Semilla. Pues nada, sin más, doy la palabra al profesor Velázquez Pérez. Bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias, agradezco el espacio, qué gusto conocerles. Justamente voy a hacer la presentación sobre esta erupción digital del movimiento Semilla. Voy a compartir la pantalla y
Y me confirman, por favor, que también la estén viendo. Vamos a ver. Ok. Listo, ¿verdad? Sí, todo perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, primero los quiero contextualizar un poco, ¿verdad? Antes de estas elecciones 2023, un pacto de élites en las elecciones de 2019, 4 años antes, impidió que los guatemaltecos decidieran entre dos figuras políticas, Tel Maldana, que representaba la lucha anticorrupción, y Chuy Ríos, que representaba rechazo a la politización de la justicia, porque veníamos de un periodo de 2015 a 2019, donde se habían revelado una serie de casos de corrupción investigados por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, un organismo de las Naciones Unidas en el país, a solicitud que trabaja en el país a solicitud de Guatemala, junto con la Fiscalía, con el régimen de la Fiscalía de ese entonces, porque eso después fue cambiando y fue cambiando también de perspectivas y de visiones. Ya en esa jornada, creo que el electorado guatemalteco comenzaba a mostrar una inconformidad con que se les impidiera poder elegir entre un amplio abanico de candidatos. Y en esa jornada, un 10% del electorado mostró esa inconformidad votando por la candidata que representaba los valores más anti-establishment del momento, que era Telma Cabrera, que tenía una propuesta refundacionista, ¿verdad? Y que finalmente obtuvo el 4.º lugar. Entonces, se parte de la hipótesis en esa investigación que con base en ese antecedente electoral, lo que sucedió en 2003 fue que nadie del sistema político guatemalteco, del sistema político tradicional, midió el hartazgo hacia el sistema y el deseo de votar por candidaturas que representaban los valores contrarios, ¿verdad? Y eso ocasiona que nadie le preste atención a que de forma genuina y por iniciativa propia, centenares de personas cansadas del sistema iban a decidir divulgar la propuesta que más confianza les generaba, particularmente durante las 48 horas antes de la elección. Porque la elección de Bernardo Arévalo es sorpresiva. Las encuestas, inclusive, que es publicada el día jueves, 3 días antes de la elección del día domingo, no tenía ni siquiera en los primeros 5 lugares al candidato, y ese día, el domingo, es realmente una sorpresa para todo el público, para todos los medios de comunicación, para el sistema político en su conjunto, de que el candidato Arévalo fuese el segundo lugar de esa elección y que por tanto en el balotaje se iba contra otro candidato y finalmente ganara la elección, ¿verdad? Entonces, a estos, pues, le llamo porque la parte digital está muy presente y es la que ayuda a explicar el fenómeno del factor TikTok al factor semilla. Porque esta hipótesis que les hablo de la organicidad y el activismo partidario en el mundo digital se puede reforzar cuando se analiza la evolución temporal del crecimiento porcentual de seguidores, el engagement y la tasa de interacción de las redes sociales de Arévalo entre el 27 de marzo y el 24 de junio. 27 de marzo porque es el día que comienza formalmente la campaña, cuyos comportamientos permiten deducir a partir de 3 elementos que ya les voy a compartir, que no hubo inversión desproporcionada ni dinámicas anómalas para aumentar artificialmente la probabilidad de que apareciera contenido del candidato en los feeds de los usuarios. Esto porque, bueno, también hemos visto en otras campañas electorales que terminan siendo exitosas y conducen a la victoria electoral de un candidato cuando utilizan los algoritmos de las redes sociales de manera ilegítima o anómala para aumentar la presencia de un candidato y, por tanto, su posibilidad de llegar a diferentes públicos, ¿no? El primer elemento, entonces, es que el crecimiento de la tasa de interacción durante el periodo fue estable. Y las variaciones más significativas que se registraron en TikTok, ¿verdad? Y en Instagram, los días 17 de abril y 4 de mayo, estuvieron asociadas a 2 contenidos que explotaban la proximidad y la polémica. 2 características que los algoritmos favorecen cuando se trata de aumentar la probabilidad de difusión de una publicación.
Quiere decir que aquí el equipo de campaña logró utilizar la lógica de los algoritmos a su favor sin tener que recurrir a el crecimiento artificial, ¿verdad? Y estos dos contenidos, cuando uno le hace análisis de contenido, puede advertir que la primera se caracteriza por un diálogo entre un ciudadano común y corriente y el candidato, donde el ciudadano le pedía con contundencia que no se corrompiera ni rompiera el legado de su padre. Esto es importante porque el padre del candidato Arévalo fue presidente de la República de Guatemala durante lo que se denomina popularmente como la década revolucionaria, que son tres gobiernos: un gobierno de transición, el gobierno del presidente Arévalo padre y el gobierno del presidente Arbenz. Esto es sumamente importante porque dentro del imaginario colectivo se ha instalado, en buena parte de este imaginario colectivo, de que esa década del 44 al 54 fue la primavera democrática del país y que desde entonces solo han habido gobiernos lesivos a los intereses del Estado. Esto, digamos, dentro de la narrativa popular, ¿verdad? Y la segunda publicación, con un candidato Arévalo ya mofándose, ironizando que él sí podía viajar con su visa a Estados Unidos y participar de un debate presidencial que estaba siendo organizado por migrantes, ¿verdad? Haciendo alusión directa a un candidato que también había emergido desde las redes sociales, explotando precisamente las características de los algoritmos, que se había catapultado tan solo unos días antes en el primer lugar de las encuestas. Este candidato, Pineda, finalmente sería eliminado de la contienda, y esto es importante porque no solo él, sino aproximadamente otros 3 candidatos con posibilidades reales de ganar, entre ellas la candidata Cabrera, que 4 años antes había obtenido ese 10%, fueron eliminados de forma ilegítima e ilícita de la contienda electoral, ¿verdad? Candidatos que representaban diferentes ideologías y diferentes segmentos poblacionales, porque respondían a un proceso de retroceso democrático liderado desde el régimen del presidente Yamatei, del antiguo presidente de la República, y por el Tribunal Supremo Electoral. Y en ese sentido, por eso también es interesante el candidato Arévalo, porque es el único, es de los pocos candidatos que estaban desmarcados del establishment que sobreviven. La hipótesis es de que, así como ha sucedido en otros países de la región, los regímenes antidemocráticos deciden dejar a ciertos candidatos en la contienda para dar ese cariz de pluralidad y de legitimidad a las elecciones, pero en realidad son candidatos que tienen posibilidades muy bajas de ganar y por tanto los utilizan, los instrumentalizan para legitimar la elección. En este caso la sorpresa fue que la población en esa frente a esa eliminación constante de candidatos, voltea a ver al candidato Arévalo como el que podía representar con mayor fidelidad todas esas características antirrégimen que los otros candidatos lo representaban desde distintas ideologías políticas, ¿no? Entonces, cuando uno mira esa tasa de interacción de las redes sociales, ¿verdad?, del presidente Arévalo del 27 de marzo al 24 de junio, fue yo observando, que las variaciones más significativas respondieron al aprovechamiento de las áreas de oportunidad que ofrecían las tendencias digitales de aquel momento y de la coyuntura electoral, ¿verdad? El segundo elemento, entonces, cuando uno examina el crecimiento porcentual de seguidores de los perfiles de Arévalo, se puede observar también que los picos más altos coinciden con publicaciones que refrendaban el framing de campaña, ¿verdad? Esto ya muy asociado con la literatura clásica politológica, donde el framing, ese marco discursivo, te permite la identificación con segmentos poblacionales concretos, ¿no? Y este framing era la responsabilidad de recoger un legado y articularlo hacia el futuro, la necesidad de ser mayoría para que haya cambios políticos, esto en el marco del rechazo al sistema político tradicional,
y el énfasis en que el movimiento Semilla ha sido y es diferente. Y esto le ayudaba porque el movimiento Semilla había hecho su primera aparición 4 años antes y había sido prácticamente la oposición más elocuente o que se había logrado mostrar más en el legislativo durante esos 4 años, ¿verdad? Profesor, disculpe, vamos ya un poco pasados de 10 minutos, no sé si podéis ir sintetizando, Sí, por favor. voy cerrando. Muy Entonces amable, aquí, gracias. cuando uno mira el crecimiento porcentual de sus seguidores, ¿verdad? Puede ver que hay, las variaciones más significativas responden a ese aprovechamiento, ¿verdad? Estos ejemplos son importantes porque muestran la coherencia entre el relato y el tipo de contenido, ¿verdad? Eso nos permite verificar que hay una diferenciación en términos digitales y políticos, ¿verdad? Que generó una sinergia con audiencias cada vez más amplias, agrupadas y vinculadas con la genuinidad de resto de cargos de la elección popular, ¿verdad? Y por último, el tercer elemento surge en esa tendencia ascendente en el interés y la participación de las audiencias en torno a Arévalo y al movimiento Semilla, ¿verdad? Aquí, de nuevo, el tipo de contenido fue relevante para reforzar el compromiso de la audiencia con su marca, ya que las variaciones más significativas estuvieron asociadas a la explotación y la capitalización de las tendencias políticas y culturales, así como la explicación sobre la inviabilidad de la pena de muerte y la autoproclamación de Arévalo como Swiftie, ¿verdad? Aquí vemos el engagement, ¿verdad? Vemos cómo es un crecimiento incremental, no anómalo, sino incremental, ¿verdad? Y eso nos permite, pues, llegar a las conclusiones, ¿verdad? ¿Qué enseñó el factor Semilla? Que aunque algunos países de la región, lo orgánico y lo pagado ha ido en la mano para intervenir en el proceso político e impulsar una candidatura determinada, los bots y los troll factory dejan huellas digitales y utilizando las herramientas de análisis de redes sociales se puede verificar que en este caso el crecimiento y la viralización fueron orgánicas, como suele ocurrir también con expresiones electorales que irrumpen, ya sea despertando la ilusión de las personas o capitalizando el rechazo generalizado a un grupo homogéneo y su forma determinada de hacer las cosas. Sabemos bien que algunas encuestas, o generalmente las encuestas, tienen dificultades muchas veces de lograr medir estos fenómenos, ¿verdad? Esta irrupción digital, ¿verdad? Terminan ganando el balotaje y demuestra que es posible vencer con pocos recursos campañas millonarias, ¿verdad? Siempre que se mantenga coherencia interna, se visibilice la autenticidad y se remarque las diferencias respecto a la competencia. Pero también que es posible utilizar la infraestructura de las redes sociales fuera del sistema de incentivos y beneficios que generan cuando los creadores de contenido apelan a recursos y discursos extremistas, ¿verdad? Muchas gracias. Y perdón por la demora con estos minutos. Nada, no se preocupe. Muchísimas gracias, profesor Velázquez Pérez. Interesantísimo este estudio de caso. No olvidemos que el informe de Davos de 2024, con el tema de la desinformación, situaba la desinformación como digamos, el primer desafío, el primer reto global de la sociedad, ¿no? Con lo cual, muchas gracias por esta exposición del movimiento Semilla, muy detallado, muy exhaustivo. Pasamos a la siguiente intervención. Tenemos con nosotros a las profesoras Fátima Martín Gómez de Carballo y a la profesora Susana de Andrés del Campo, en una investigación que, bueno, que hacemos conjuntamente, conmigo también como autora. Les agradezco muchísimo su generosidad por hacer esta presentación y bueno, vamos a abordar una problemática que yo creo que a todos nos concierne, que es la problemática del deepfake y cómo, bueno, pues estos vídeos de falseamiento, ¿no? Pues generan una serie de sesgos y burbujas desinformativas y sobre todo lo vamos a abordar desde el punto de vista de una perspectiva de género, ¿no? Voy a presentar a las profesoras. La profesora Fátima Martín Gómez de Carballo es licenciada en Ciencias de la Información en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Valladolid. Es periodista online desde el año 2000 y es fundadora de un proyecto hermoso, realmente precioso, que es www.femeninorural.com, que desarrolla actualmente. La profesora Susana de Andrés del Campo
Es profesora de Ética de la Comunicación en la Universidad de Valladolid, coordina el Grupo de Investigación en Comunicación Audiovisual e Intermedia y es miembro de la Cátedra de Estudios de Género de esa universidad. Pues nada, bienvenidas y adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, hemos realizado esta aproximación dentro del tema de la desinformación a lo que está pasando con las deepfake y lo hacemos avanzando ya a investigaciones previas de la propia Lucía Ballesteros. Como ella está haciendo de moderadora, vamos nosotras a presentar este trabajo. Creo que estamos compartiéndolo bien. Lo que queríamos era hacer una aproximación desde un punto de vista de análisis ético y con perspectiva de género de esta problemática. Partimos de esta definición. Bueno, hay muchas definiciones de lo que son los o las deepfakes. Algunas de estas definiciones lo definen como meras herramientas o resultados. Hemos elegido esta del Instituto LISA, que lo define como falsedades profundas, son archivos efectivamente manipulados, pero que están siendo una amenaza para la sociedad actual. Partimos de esta definición, ¿no?, de deepfakes como amenazas, entendiendo o analizando estas tecnologías como tecnologías disruptivas que están de alguna forma alterando los procesos de relación social y las culturas sociales y políticas. Según todas las investigaciones, Fátima, no sé si casi todos los datos, casi todas las investigaciones hablan de un sesgo misógino muy pronunciado en el caso de los deepfakes o los ultrafalsos. Los datos son entre el 90 y el 95% de los vídeos de los deepfakes son imágenes pornográficas sin consentimiento y cerca del 90% de estas imágenes afectan a mujeres. Y luego también todos los análisis muestran un aumento exponencial de este tipo de tecnología, ¿no?, que es especialmente lesiva para las mujeres. El número total de vídeos ultrafalsos online en 2023 fue un 550% más alto que en 2019, en muy pocos años. Y seguramente que a día de hoy los datos serán mayores. De modo que, bueno, pues la inteligencia artificial nos está trayendo muchas cosas y sentimos venir con esta perspectiva crítica que decía Lucía, pero desde luego si algo queda claro es que está aumentando la violencia digital contra las mujeres. Si ya había violencias contra las mujeres, ahora se ha sumado toda una complejidad de violencias digitales, pero que no por eso son menores, ¿no? Parece que porque hablamos de violencias digitales estamos hablando de violencias menores, solamente culturales, pero que están teniendo consecuencias reales. Sí, de hecho, este claim, violencia virtual, daño real, se repite mucho en estas investigaciones. Es decir, es violencia virtual, es offline, se reproduce en las pantallas y luego las consecuencias son reales. Y son consecuencias reales a nivel de daño físico, daño sexual, psicológico, social, político, económico, etc. Y bueno, pues afectan desde periodistas que dejan de escribir después de recibir amenazas de muerte, activistas que tienen que eliminar sus cuentas porque tienen que proteger a sus familias, niñas que pierden la confianza desde muy jóvenes. Es decir, que las consecuencias son dolorosamente reales. Estos datos que mostramos son de ONU Mujeres. Estamos en los 16 días de activismo en torno a la semana del 25N y son varios años los que ONU Mujeres, su campaña se centra precisamente en la violencia digital, en las violencias digitales con este claim de violencia virtual, daño real.
Bueno, así que teniendo este prisma, porque es verdad que tiene mucha notoriedad algunos deepfakes en los que, bueno, pues aparece a lo mejor Donald Trump, etcétera, pero la mayoría de los deepfakes están afectando a mujeres, pues nos planteamos estos objetivos, ¿no? ¿Cuál sería el marco de análisis interdisciplinar para aproximarnos a este fenómeno desde una perspectiva de género? Y después recoger cuáles son las recomendaciones oficiales que se están enviando a la ciudadanía para analizarlas y para encontrar en ellas claves de alfabetización mediática informacional o de educomunicación, como nos gusta también llamarlo. Bueno, partimos de la hipótesis de que este sector tecnológico disruptivo está actuando o creando violencia cultural. Violencia cultural porque está normalizando, monetizando y facilitando el desarrollo tecnológico de tecnologías que son abiertamente misóginas. Para comprobar esta hipótesis nos vamos a la raíz, ¿no? Hemos buscado cómo nacen las deepfakes, cuál fue la primera, porque ese es la semilla, ¿no? Cogiendo el término anterior, ese es el momento, ¿no? Detonante y se da la circunstancia de que las primeras deepfakes fueron creadas contra mujeres famosas como Jennifer Lawrence. Antes hemos puesto una imagen de ella también, porque han seguido con las mismas y fueron imágenes manipuladas también para subirlas a webs porno. Es decir, que nacieron como armas misóginas, se utilizaron como armas misóginas, porque no es porno, es, digamos, porno para hacer daño a mujeres, ¿no? Entonces es porno venganza, es de porno para afectar, ¿no? a la reputación y a la seguridad de esas personas. De acuerdo además con datos que auditan a este tipo de deepfakes, parece ser que estamos hablando, pues eso, entre más de un 90% de los vídeos son pornografía no consentida, pornografía distribuida y difundida a través de estas tecnológicas. Lo que vemos es que hay una proliferación de estos deepfakes que se analizan como contenido misógino. Es decir, que parece que hablamos de la proliferación de este 95% de las deepfakes como contenidos misóginos. Nuestra hipótesis, de todas formas, aceptando esto, indaga más allá y lo que pensamos es que el propio diseño tecnológico es misógino. El problema no son los contenidos, que también, porque es lo visible, es lo que hace daño a personas concretas, pero el problema es la propia tecnología, cómo se está desarrollando y diseñando ya de forma que permita y facilite el uso de estos deepfakes contra especialmente las mujeres, con total impunidad. Si entramos en algunas de estas herramientas, las herramientas populares, no las herramientas que te encuentras dentro de diseños porno, sino las populares, vemos como las más usadas, entramos en cuáles son los contenidos que más gustan, y los contenidos que más gustan son siempre chicas, niñas y gatos, y las herramientas ya están diseñadas para sexualizar. Aquí tenemos, por ejemplo, un generador de twerk que no lo tenemos animado, o el Jiggle, que lo que hace es, bueno, pues contenidos que sexualizan y que se utilizan con mujeres, y que desde luego lo que nos ofrecen estas herramientas parten de modelos altamente estereotipados, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas dos imágenes estaban juntas y vemos, ¿no?, el patrón masculino-femenino, cómo trabaja estereotipos muy viejos de género. Un ejemplo muy claro de herramienta con sesgo de género documentado es este que traemos de Deep Nude. Está diseñada para desnudar imágenes solamente de mujeres. Y vemos cómo se va normalizando, ¿no? A partir de la ciencia, de la investigación. El algoritmo que utiliza esta plataforma fue desarrollada por la Universidad de California. Pero claro, la plataforma la adopta y la ha entrenado con miles de imágenes de desnudos solamente femeninos.
Me recuerda a cómo nace también Facebook, ¿no? Desarrollado en una universidad y justamente lo que hace es robar la imagen de mujeres para nacer. No hay un filtro ético en su momento, no se establecen los filtros éticos y después esto se convierte pues en medidas, en herramientas altamente lesivas. Bueno, y un poco para ver las soluciones, no solo diagnósticos, sino también el antídoto, nos hemos encontrado afortunadamente que hay mucha proliferación de fakes en Internet. Hemos visto los datos, más del 90%, pero también cada vez más proliferan más en la red soluciones, qué hacer, ¿no? ¿Qué medidas de prevención adoptar ante este problema? Y nos hemos encontrado muchos estudios que tocan los mismos temas y es abordarlo desde distintos enfoques. Por un lado legal, por otro lado tecnológico, feminista y de alfabetización mediática. Son enfoques que están interrelacionados. Bueno, pues por ejemplo, desde el enfoque legal, la Unión Europea aprobó su ley de inteligencia artificial recientemente, pero hay que decir que es una ley que no va muy allá. Tiene un artículo 50 que habla de transparencia en los casos de inteligencia artificial, pero que recientemente, y por presión de las empresas tecnológicas, está dando pasos atrás. Y luego a nivel estatal, a nivel de cada estado, pues también se van aprobando algunas medidas, como por ejemplo en España en 2025 se reformó el Código Penal, tipificando como delito tanto los deepfakes de contenido sexual como el grooming. Está muy pensado en este caso en los menores, porque bueno, es una problemática que afecta especialmente a los menores. Bueno, el enfoque tecnológico... Compañeras, disculpad, vamos muy mal de tiempo. Si podemos ir terminando, por favor. Muchas gracias. De acuerdo. Sí, rápidamente. Bueno, otra de las ideas es que la tecnología no es neutral. Esta es otra de las ideas que se repite en casi todos los análisis que hemos encontrado. Que eso es precisamente el análisis feminista que traíamos, ¿no? Analizando, bueno, cómo estas tecnologías están pues basándose, ¿no? en procesos pues muy extractivistas, ¿no? Con el cuerpo, los cuerpos de las mujeres, también con el medio ambiente, cómo están teniendo un altísimo coste ambiental. Bueno, desde una crítica feminista decir que, en fin, que lo que hay es un paradigma securitario traído de paradigmas militares y los proyectos feministas abogan por un modelo de Internet basado más en la justicia social, en los cuidados, en los derechos de las personas. Lo que hemos hecho ha sido recoger todas las recomendaciones de entidades oficiales y de ONGs sobre deepfakes con perspectiva de género. Hemos encontrado estas 7 con ayuda de inteligencia artificial. Estas son las principales recomendaciones y hemos buscado cuáles de ellas hablan de alfabetización mediática como solución y solamente hemos encontrado 2, que es cuando precisamente estas medidas están enfocadas a menores, no solo a mujeres, sino a menores. Entonces, esto nos parecía una falla que queríamos traer, el decir que la alfabetización mediática es importante, antes se ha hablado de ello, debería haber un enfoque universal, no basado solamente en el uso de las tecnologías, como está viendo, y no solamente en menores. Bueno, traíamos algunas orientaciones para identificar estos sesgos, pero si no tenía, y de campañas que se están haciendo en este sentido, pero si no tenemos más tiempo, pues bueno, lo dejamos aquí en esta análisis de que la alfabetización mediática es necesaria y no se está dando la importancia que pensamos que merece. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Susana Andrés y Fátima Martín Gómez. Disculpen de verdad que no tengamos más tiempo disponible. Muchísimas gracias. Creo que es algo necesario esta investigación, como todas las que se están presentando aquí, ¿no? Y pasamos directamente, sin más demora, a la siguiente intervención, la última, con el profesor Carlos Patarroyo, filósofo y doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, con investigaciones postdoctorales en España y en Alemania. Es presidente, o ha sido presidente, perdón, del profesor Patarroyo de la Sociedad Colombiana de Filosofía desde 2016 hasta 2021
y de la Sociedad Interamericana de Filosofía. Profesor del programa de Filosofía y director del programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia, y nos viene a hablar bueno, pues de una investigación muy interesante que además pone los pies en el suelo porque nos habla de esas interrelaciones, ¿no? Ese diálogo personal y cómo el humor, el engaño y la responsabilidad moral pues, están ahí como parte de ese intercambio humorístico que tienen muchas veces las relaciones sociales. Adelante, profesor, y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por la introducción. Gracias por moderar este panel. Muchas gracias a todos por su presencia. Yo diría, tal vez todo lo contrario, que mi susto está en que los que ponen el pie en el suelo son ustedes, porque tienen investigaciones muy empíricas. Yo voy a hacer una presentación netamente teórica. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a mirar si esto lo encuentran ustedes pertinente para las discusiones que están teniendo. Yo sé que vengo de una disciplina distinta, entonces bueno, espero que pueda decir algo relevante. Yo no soy muy versado en leads. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profesor, todo correcto. Perfecto, gracias. Listo, entonces mi tema es el humor, el engaño y la responsabilidad moral, y lo que yo quiero hacer muy rápidamente es intentar atacar una defensa que se utiliza mucho en comunicación política, que es la de posteriormente a que se dice algo, decir, no, pero es que era en broma. Y entonces la gente intenta zafarse así de la responsabilidad, sobre todo responsabilidad moral que trae eso. Para eso, pues es pertinente recordar que la responsabilidad moral tiene dos condiciones, una condición de control y una condición que conocemos como sistémica. Es decir, yo tengo que tener control sobre lo que estoy haciendo, sobre mi acción, y también tengo que tener una creencia. Disculpe, ¿puede minimizar la pantalla que tiene a la izquierda para que podamos ver bien? A ver, que es que esa parte sí no la... Así, Ahora, mucho mejor. Gracias. Gracias. Entonces, tengo que tener control sobre la acción que estoy realizando y tengo que saber que esa acción es o buena o mal para que sea responsable. Y eso quiere decir que entonces si yo llego a dañar a alguien, sobre todo con mis palabras, porque me voy a centrar mucho en los intercambios comunicativos, pues debo estar en control de lo que estoy diciendo, es decir, podría no decirlo o podría decir otra cosa, y tengo una creencia acerca de si eso que voy a decir puede herir, ofender o desinformar a alguien. En esos casos yo sería pues moralmente responsable o culpable de lo que acabo de decir. Recordemos también muy brevemente que para que yo diga una mentira se necesitan ciertas condiciones. La primera de ellas es que yo diga algo que es falso. En segundo lugar, que yo crea que eso efectivamente es falso. No miento si yo creo que es verdadero, pero que yo crea que eso es falso y que yo esté en un contexto en el que se entiende que estoy garantizando la verdad de lo que digo. En oposición, por ejemplo, a estar leyendo las líneas de una obra de teatro o algo así, que se nota que estoy asumiendo un personaje que es ficticio, entonces en ese caso no estaría garantizando o no estaría en un contexto en donde garantice la verdad de lo que digo. Y finalmente, que yo creo que estoy en un contexto en donde estoy garantizando la verdad de lo que digo. Nótese que la intención de engañar no hace parte de la mentira. Yo puedo mentir sin tener la intención de engañar a alguien. Ahora bien, en un contexto como en un stand-up comedy, por ejemplo, en un show de comedia, nosotros no tenemos una gente que está diciendo aserciones falsas, puede decir cosas pues, sobre gente que no son verdaderas, él sabe que son falsas, pero no estamos en un contexto en donde se esté garantizando la verdad de lo que se dice, ni tampoco que el sujeto que está hablando crea que está garantizando la verdad de lo que dice. Entonces se nos dan a nosotros, creo yo, tres posibles situaciones. O bien que en este discurso político desde antes se sepa que estamos en un contexto donde no se garantiza la verdad de lo que estamos diciendo y entonces el oyente nunca es engañado, sabe que lo que se está diciendo es en broma, es irónico o algo por el estilo. Este es el caso, por ejemplo, del stand-up comedy. Yo pago una boleta y sé que estoy en un ambiente de comedia. O bien puede ser que yo no lo sepa con antelación, pero durante la emisión el hablante me deje claro que no está garantizando la verdad de lo que dice. Eso lo hacemos cuando utilizamos las comillas con las manos, cuando utilizamos un tono irónico,
al hablar o cuando picamos el ojo, por ejemplo, para decir que estamos bromeando. O finalmente, yo no sé ni antes ni durante la emisión que no se está garantizando la verdad de lo que digo, pero después se me hace claro, el hablante deja claro que estaba bromeando o que no estaba garantizando la verdad de lo que dice, que es cuando uno después de decirlo dice que está en broma, o en los intercambios escritos, sobre todo por chat, ponen la carita picando el ojo, etcétera. Entonces sabemos que lo anterior no se garantizaba la verdad. En estos casos no hay, podríamos decir, no hay realmente un daño, porque la gente nunca creyó, o si creyó, creyó muy brevemente la verdad de lo que se estaba diciendo. Solo en el tercer caso, que es cuando posteriormente al intercambio comunicativo se aclara que no se estaba garantizando la verdad, hay mentira. Y hay una mentira muy, muy breve, pero es tan breve en teoría que no hay daño. Ahora, el caso que me interesa a mí, o los casos que me interesan a mí, son muy comunes en comunicación política, y es, por ejemplo, este de Marjorie Taylor Greene, que públicamente en un rally dice que si la insurrección del 6 de enero, cuando Trump perdió la presidencia y se tomaron el Capitolio, hubiese estado controlada por ella y por Steve Bannon, seguramente hubieran ganado, y sobre todo dice, además hubiera sido una insurrección armada, lo cual despierta un despelote político en los Estados Unidos, pero tiempo después, días después, Marjorie Taylor Greene dice que ella estaba sencillamente haciendo una broma al respecto. O podemos tomar el caso de Donald Trump en su campaña electoral para la segunda presidencia, diciendo que él prometía que iba a terminar la guerra en Ucrania con una sola llamada telefónica. Si era elegido. Cosa que hace un par de semanas le preguntan que pues la guerra en Ucrania sigue, él ya lleva elegido varios años, y él dice que esto lo dijo, por supuesto, solo como una broma. En este caso, están intentando desligarse de la responsabilidad de haber dicho lo que dijeron, y lo que están haciendo es que le están echando la culpa al oyente. Están diciendo que es el oyente el que malinterpretó el escenario. Yo quiero encontrar una manera de solucionar un poco eso para que no sea tan fácil salirse de la culpa. Entonces, es importante, yo me voy a centrar en el escenario 3, que es cuando, como está ocurriendo acá, después se hace la aclaración de que no se estaba garantizando la verdad de lo que se dice. En ese caso me voy a basar en un artículo muy reciente de Lawrence Bourne, que trae 3 características que yo quiero retomar, pero en un contexto diferente, donde decimos en estos intercambios comunicativos hay que tener en cuenta primero los riesgos que trae este engaño que nos están haciendo. Nos engañan brevemente, pero nos están engañando, y eso tiene unos riesgos. El segundo es en qué momento el oyente accede a la verdad, y la intención del hablante cuando está hablando, cuando está intentando anunciar eso. Puede haber, según Santo Tomás, 3 tipos de intenciones. Una mentira servicial, que sencillamente yo miento para hacerte un favor, darte una sorpresa, darte un regalo. Una mentira jocosa, sencillamente estoy teniendo sentido del humor. O puedo tener una mentira perniciosa, que es que quiero dañar. Lo que yo quiero proponer es que estas 3 cosas van de la mano como si tuviéramos una soga con 3 ejes. Entonces, si yo jalo uno para un lado, los otros 2 se me tienen que acercar. Y eso mantiene unas justas proporciones, siendo I la intencionalidad, R el riesgo y V el acceso a la verdad. Si yo tengo, por ejemplo, una intención perniciosa, pues lo que se necesita automáticamente es que haya un riesgo alto, y por lo tanto el acceso a la verdad tiene que ser casi inmediato para que no se haga daño. Si yo tengo una intención servicial, yo estoy escondiendo que voy a hacer una fiesta de cumpleaños y entonces miento al respecto, pues el riesgo es más bajo, y la verdad o el acceso a la verdad se puede dilatar bastante tiempo sin que yo sea responsable por ello. Si yo tengo, por ejemplo, una intención jocosa, quiero realmente hacer una broma, el riesgo puede ser relativamente bajo y la verdad también se puede dilatar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los casos de comunicación política en donde esta estrategia se utiliza para desligarse de la responsabilidad, como el de Trump y el de Marjorie Taylor Greene? Que ellos dicen que tienen una intención jocosa. Como no podemos conocer las intenciones de los individuos, la ventaja de esto es que nosotros nos podemos basar en los otros 2 focos para identificar si hay o no hay una responsabilidad. Ellos dicen que tienen una intención jocosa, pero tiene un riesgo alto porque la están pronunciando en un escenario en donde la gente cree que se está garantizando la verdad, y además se demoraron mucho en aclarar, en teoría, la verdad del enunciado, es decir, que no estaban garantizando la verdad de lo que estaban diciendo. En el caso de Trump, alcanzó a ser elegido y a gobernar,
bajo una promesa que según él era sencillamente una broma. Entonces ahí lo que tenemos es que se cumplen las condiciones de la responsabilidad. Hay un daño que se puede producir que es previsible, o sea, se cumple la condición epistémica y está en el poder de los hablantes, en el control de los hablantes, aclarar eso con la verdad oportunamente, pero no se ha hecho. Entonces, en este caso, con este modelo, nosotros podemos saber tranquilamente cuando alguien es moralmente responsable por este tipo de actitudes y no funciona la estrategia de echarle la culpa a la audiencia de que no interpretó correctamente la situación. Por supuesto, este modelo es mucho más complejo, no tengo tiempo de hacer todas las combinaciones que se pueden hacer. Uno puede analizar los casos desde la intencionalidad, que es lo que yo estoy haciendo, pero también lo puede analizar desde el riesgo, desde la verdad. Pero lo importante, repito, es que permite entender por qué esta estrategia de lavarse las manos, diciendo posteriormente que se trataba de una broma, en ciertos casos no exime de responsabilidad al hablante. Eso era muy brevemente lo que yo quería decir. Muchísimas gracias por tu atención. Profesor, muchísimas gracias, muy amable, muy ilustrativo, gracias por su presentación, además muy dinámica. Gracias porque además yo ahora mismo se me ocurren tantos casos políticos y no políticos a los que aplicar este enfoque que bueno, pero prefiero darle la voz a ustedes, que son los protagonistas. Abrimos micrófono, como se dice desde el punto de vista periodístico, y si quieren pues pueden hacer preguntas en estos 5 minutos que nos quedan. Directamente si prefieren levantar la mano o abrir el micrófono, como consideren. Perdón, yo no sé levantar la mano acá, pero a mí me gustaría hacerle bueno, yo tengo muchas preguntas para todos, pero Adelante, me adelante. gustaría hacer una pregunta a Jennifer por su muy interesante presentación inicial respecto de estas tecnologías. Me parece muy, como dijo Lucía en la presentación, como muy interesante este lado positivo de esto, porque siempre estamos hablando muy del lado negativo. Con este acceso a tecnologías, pero ¿qué opinas, Jennifer, de el uso que se ha hecho también de estas herramientas, digamos, de esta mezcla tecnológica para crear una narrativa de desinformación con la ciencia? O sea, te muestran, hay una cantidad de videos que te muestran aparentemente papers científicos y te explican muy someramente como alguna nueva tecnología. Hace poco había uno sobre un descubrimiento de que las pirámides de Egipto tenían unos túneles 60 metros hacia abajo y que eso lo habían hecho con un satélite y y todo eso para desinformar. La gente cree que está entendiendo conceptos científicos y entonces se crea como una especie de teoría de la conspiración. ¿Cómo sientes frente a el peligro de esa manipulación tecnológica, en teoría, con la bandera de la comunicación científica? Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Evidentemente, ese es el tema, ¿no? Ese es el doble rasero que tiene, que estamos haciendo más comunicación científica y divulgación que nunca. Es algo que además se empieza a reconocer en los procesos y demás, de evaluación y demás de nuestros currículums, al menos aquí en España, pero sorprendentemente, pues toda la parte tecnológica, pues también de IA, ¿no? No más allá del XR y el VR, toda la parte de la IA, pues nos ha destruido y a la vez hay 1000 perfiles falsos en todas las redes sociales dando, pues eso, generando desinformación, ¿no? Entonces ahí está bueno, un poco volver a lo mismo, que las personas cuando hablen de ciencia y cuando intenten entender algo vuelvan a la fuente original y formarlas en que tengan criterio también eso, en identificar quién es investigador y quién está dando una información, pues que en teoría debería estar contrastada, o quién dice que es, pero en realidad está dando información sin tener detrás nada que le avale, ¿no? Porque al final, pues esto es como las opiniones, o sea, de las opiniones todo el mundo puede tener una opinión o todo el mundo puede, ¿no? Pero al final se supone que a quien hay que escuchar es a los expertos, ¿no? Entonces es un poco eso, pero ese es el trabajo, ¿no? Que tenemos que hacer, porque sí, es sorprendente con toda la información que hay, al final, pues esa parte, ¿no? Que también hay más desinformación que nunca. Gracias. Muchas gracias a los dos. Yo aprovecho también la pregunta del profesor Patarroyo para hacerle una pregunta a la profesora García Garrizo, porque hablaba en la última fase de su intervención sobre, bueno, pues
permitir la accesibilidad como un imperativo a la hora de establecer, y a mí eso, vamos, no es una crítica, es que me parece un poco utópico, pero no sé cómo, porque no sé realmente cómo poderlo llevar a la práctica, no sé qué tipo de medidas se podían tomar, si pueden ser estatales, si pueden ser a nivel de educación. Claro, ahí nosotras en concreto estábamos hablando del XR y el VR, ¿no? Y sí, por un lado tiene que ser a nivel educativo, de dar formación en esas tecnologías, y también formativo, pues quizás de crear nuevos estudios, nuevos grados. O sea, no hay un grado que hable de eso. O sea, hay un grado en videojuegos, por ejemplo, en la Universidad de Juan Carlos tenemos un grado en videojuegos, pero no tenemos un grado específico, unos estudios específicos de esas tecnologías. Además, son tecnologías que requieren una multidisciplinaridad. O sea, no es solo, vale, un ingeniero trabajando en esto, sino que en realidad debería ser algo más multidisciplinar, ¿no? Y luego, por otro lado, también un poco hace falta desarrollo tecnológico que permita, para que sea accesible, al final, por ejemplo, todo el mundo tiene un móvil, prácticamente. Todos los rangos de población, tanto por diferentes edades como incluso por situación económica, al final la gente tiene un móvil. Entonces, nosotras, pues claro, idealmente lo que planteamos es que esa tecnología va a ser accesible cuando tú no necesites tanto unas gafas XR o un dispositivo que es económicamente muy caro y difícil de acceder, ¿no? Entonces, cuando sea algo que sea pues como un móvil, el equivalente, ¿no? Incluso que se haga a través del móvil, pues ahí es cuando facilitas el acceso de verdad a la tecnología. Pues en ese sentido, los móviles, a ver, hay que reconocer que han hecho un gran trabajo de acceso. Al final todo el mundo sabe ya mirar Google, incluso personas que no saben usar un ordenador, ¿no? Entonces es algo que tiene mucho peligro, porque también tiene mucho peligro, pero que también ha facilitado, ¿no?, esa parte de accesibilidad. Evidentemente, sí, Snipe, ya sabes cómo somos los teóricos y los académicos. Tenemos que ponernos en la mejor de las perspectivas para luego, oye, hay que soñar para tener un objetivo, porque si no nos ponemos el objetivo alto, pues tampoco se va a alcanzar, ¿no? Muchas gracias. Brevemente, también abrir el micrófono a las profesoras Fátima Martín Gómez y Susana Andrés, ¿consideran que la problemática del deepfake se puede tratar desde el punto de vista global, desde una perspectiva de género, o digamos, conviene más estudios de casos concretos como, bueno, pues muchos de los casos, caso de Almendralejo, el caso de otros casos muy concretos que se han producido, por ejemplo, en España? No está abierto el micrófono. Sí, que consideramos que la perspectiva de género es muy importante porque concretamente este problema de los deepfakes, hemos visto los números cantan, es decir, los datos están mostrando un sesgo de género muy importante. Es decir, en el mundo offline ya 1 de cada 3 mujeres sufren violencia a lo largo de su vida y esa violencia se amplifica con las nuevas tecnologías. Entonces sí que consideramos que es importante desde la perspectiva de género. No sé qué opinas tú, Susana. Sí, yo creo, Lucía, que hay que tomar medidas globales porque las consecuencias son personales, las consecuencias se viven en la piel, en la vida de personas concretas, pero el problema son las culturas, ¿no? Es decir, lo que hemos comprobado es que son tecnologías gratuitas que en pocos segundos te permiten desnudar a una persona, difundirlo y difamar. Entonces, claro, es demasiado fácil, demasiado barato. Y eso es porque no hay una intención de controlar que eso no se produzca, ¿no? No ha habido una intención. Entonces, el problema es global, porque además se puede producir aquí y hacer daño en países con otra legislación. No tendría sentido confiar en legislaciones locales cuando estamos hablando de tecnologías globales. Así que no, pensamos que tiene que haber pues un consenso y tiene que haber medidas globales. Y desde luego que no se ponga la carga de responsabilidad en la ciudadanía, que nos parece que nos tenemos que convertir en investigadores, detectives, ¿no? Sino que se ponga la carga en las tecnológicas, que están monetizando, claro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más?
si nadie tiene, yo, de lo que acaban de decir, Patrón Susana, cuando dices la carga en las tecnológicas, te refieres, porque uno puede ser punitivo ex post o preventivo ex ante. La idea sería que en las investigaciones de ustedes, que sería más de pronto realista, que es muy difícil de todas maneras, tener algún tipo de norma que prohíba la creación de software que permita hacer estas cosas, o tener algún tipo de penalidad que, digamos, castigue el uso de esas tecnologías para este tipo de violencia de género. Sí, o sea, el tema de quién tiene la responsabilidad, ¿no? Pensamos que no podemos confiar en que sea la ciudadanía quien tenga que estar alerta, quien tenga que tener cuidado, porque las imágenes las hemos cedido. Es curioso que podemos hacer clic y todas nuestras imágenes se las hemos cedido a Amazon porque están en el Drive, se las hemos cedido a empresas tecnológicas, ¿no? Y una vez que están ahí, hemos dado clic a aceptar todas las condiciones. Si nosotros vamos a la calle y alguien nos dice, ¿me regalas una foto tuya? Le diríamos, no. ¿Me regalas tu teléfono? No. ¿No? Pero hacemos clic y se lo hemos dado todo a empresas tecnológicas que tendrían que, pues sí, tener una supervisión para la creación y para sus desarrollos tecnológicos. Es decir, que es que no ha habido moratoria, como en su día se pidió, moratoria ética para la inteligencia artificial. Y incluso los grandes dueños de las tecnologías lo pidieron y al final no se hizo. Entonces tendría que haber efectivamente, ¿no?, una serie de filtros éticos, ya legislativos también, por supuesto, pero es verdad que la legislación universal es muy difícil. Pero tiene que haber una conciencia ciudadana que genere otra cultura. Es decir, hemos generado esta cultura de que sí, yo le entrego todo a las tecnologías, le entrego todas mis imágenes, todos mis datos, es gratuito, y no ha habido una cultura de respeto de los derechos que sea alternativa. Por eso el paradigma feminista, porque estos paradigmas militares, ¿no?, que son realmente, ¿no?, y securitarios de la tecnología, pues nos convierten eso en detectives, en posibles culpables, y lo que tendríamos es que tener unas tecnologías que fuesen respetuosas con la vida. Pero lo estábamos hablando antes, es que el mayor propietario del agua privada del mundo es Bill Gates. O sea, estas tecnologías son extractivistas y se están realizando a consta de zonas de sacrificio, de cuerpos de sacrificio, como son los de las mujeres, que ya hemos visto que son de quienes están sacando el dinero estas tecnologías deepfake, y del agua, que también es un bien público y que también tendría que tener otros derechos. Entonces, esa es nuestra perspectiva, ¿no? Hola. Gracias. A mí me gustaría hacer una pregunta. Muchas gracias a ambos por la pregunta y por la respuesta. Me gustaría hacer una pregunta al profesor Patarroyo, y ya con esto cerramos, si les parece, porque yo estoy, vamos, mi gran preocupación es que con ese campo abierto para la mentira o para el engaño, se puedan ir censurando voces, ¿no?, como el caso de Jimmy Kimmel y Trump, el humorista, ¿no? Bueno, el humorista no, el periodista, que se fulminó de la noche a la mañana. Entonces, no sé si ese riesgo lo ve que existe real, o porque, claro, censurar a humoristas por el simple hecho de hacer humor cuando son incómodos, no sé, ¿qué tal lo ve? Muy complicado, porque es que hay escenarios que son muy grises. Entonces, yo creo que después de lo que hizo Jon Stewart con que hay tantos shows, él es el Daily Show, ¿no es cierto? El Daily Show, que es donde empieza a hacer este tipo de sátira política, que es humor, pero en serio. Las denuncias con investigaciones, lo que hace John Oliver también, están en un margen en donde si bien se está haciendo humor, también se está garantizando la verdad de lo que se está diciendo. Ahí es donde tenemos la mayor complejidad, porque es un tipo de intentar influir, informar principalmente, no influir, informar a través del humor, digamos, entra más fácilmente, la gente lo consume más fácilmente, no es lo mismo que sentarse a leer el New York Times o El País o algo así, sino que entra de una manera mucho más, pero en el fondo está formando
opinión pública. Y esos casos sí son mucho más difíciles. Tengo que decir que yo tengo un problema con este modelito. Yo creo que necesito un modelo mucho más complejo para mirar en esos casos. Yo creo que, porque lo difícil ahí está, es en no restringir la libertad de expresión. Yo creo de todas maneras que ahí sí se puede ser o se es usualmente claro en que se está garantizando la verdad de lo que se dice. No es un espacio en donde cualquier cosa pueda ser dicha sin sustento, por ejemplo. Si bien se dicen muchas cosas, pero sí hay una zona muy gris que es muy complicada. Creo que lo que se ha hecho recientemente, lo que se hizo con Jimmy Kimmel, se le cerró el show a Stephen Colbert, o sea, le quedan 2 meses o algo por el estilo. Es un tipo muy duro de censura, además pues porque sabemos de dónde viene, sabemos a quién está criticando, y es muy peligroso. Yo creo que es clarísimo que no hay ninguna preocupación por la responsabilidad moral. Se sabe que es moralmente responsable, pero francamente no le interesa en absoluto y siente que no va a tener ningún tipo de consecuencias al respecto. Ahí sí quedamos desarmados, porque ni siquiera el escarnio público es algo que funciona. Bueno, muchas gracias, profesor, de verdad. Con esto ya, si les parece, cerramos la mesa de desinformación y manipulación de la opinión pública. Agradecerles a todos y a todas las intervenciones, han sido todas muy enriquecedoras. Profesora García Carrizo, García Lázaro, muchas gracias. El profesor Velázquez Pérez, muchísimas gracias. La profesora Martín Gómez de Carballo y Susana de Andrés del Campo, muchísimas gracias. Y el profesor Patarroyo, muchísimas gracias. Les agradezco su intervención en este primer Congreso Internacional Cómplices de la Comunicación y les invito a que, pues bueno, envíen, si lo desean, sus propuestas hasta el 15 de febrero para la producción académica del Congreso. Muchas gracias, para mí un placer y que tengan buen día. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Lucía, por la moderación. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, buen día. Hasta luego.